Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy la temperatura está muy buena. Esta semana hacía mucha calor. Buenos días, mi nombre es John y soy uno de los pastores aquí. Estoy emocionado para compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a hablar de Efesios 4 en la serie que se llama Yo amo a mi iglesia. Voy a hacer una encuesta, así que alce la mano si quiere participar en la encuesta. Así que vamos a participar. Ok, la primera pregunta sería: ¿cuántos de ustedes crecieron en la iglesia? ¿Fueron los domingos? Levante su mano, por favor. Ok, bueno. Levanta la mano si ustedes son de esta área general, de Chester County. Levante su mano. Ok, muy bien. Levante la mano si ustedes no son de este país, que crecieron en otro país. Levante su mano. Ok, muy bien. Levante su mano si son típicamente una de las personas que puede decir que estudió la Biblia, que fue a un colegio cristiano o que estudió mucho la Biblia. Levante su mano. Ok, bueno, eso me hace un poquito inseguro, pero es muy bueno. La última pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que son del norte o del sur del país? Ok, muy bien. Bueno, esto es lo que quiero llegar. Todos llegamos de diferentes sitios del país. Somos de diferentes partes, del norte, del sur o tampoco de este país. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos ser unidos? ¿Cómo podemos tener unidad cuando venimos de diferentes sitios? Así que les puedo garantizar que como somos de diferentes sitios, hasta la forma en que vemos la iglesia y en las cosas que creemos, los tenemos que unir todos. Y pues nos dice en Efesios, ¿cómo podemos tener unidad en la iglesia? Y nos va a decir cómo. Así que vamos a ir a Efesios. Y Pastor, en la semana pasada, nos dio una buena idea cómo esta iglesia existe, cómo nos tenemos unidad. Así que en este cuarto tenemos todo lo que necesitamos, que tenemos este maestro, este profeta, y tenemos las cosas que necesitamos para poder hacer el reino de Dios. Así que Él nos da el argumento de que tenemos todo lo que necesitamos para crear esto. Así que tenemos... ¿Y cómo podemos ser efectivos en el reino de Dios? Él nos va a decir que cómo Dios nos diseña para su propósito y nos da 3 mandamientos de cómo hacerlo. Y así es como podemos estar unificados. Vamos a ver Efesios 4:14. Esto dice: entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Paramos ahí. Bueno, el primer mandamiento vemos que nos llamas a crecer. Todas estas cosas se han dado a ti para crecer en Dios. Y este es el primer punto, que no podemos ser niños en fe. Hay esta idea de que si eres nuevo en la fe, tienes menos valor. O sea, que un niño tiene menos valor que un adulto. Pero en fe como en vida, hay etapas. Cuando tú le das toda la fe a Dios, hay algo que se llama el niño en Cristo. O sea, que el problema es que no has crecido en tu fe, que todavía eres niños de leche, que todavía tienes que crecer. Cuando era un pastor de los jóvenes, esto es algo que yo usaba mucho. Usamos esta rueda de
a ser discípulos. Y la Biblia dice que antes de conocer a Jesús eras espiritualmente muerto. Tu espíritu está muerto porque no conoces a Jesús. Nunca vas a estar satisfecho con las cosas del mundo y vas a ser esclavo de pecado. Por eso es que nunca vas a estar satisfecho. Tu alma tiene hambre de Jesús. Y lo que tú necesitas es escuchar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y necesitas entender que eres una persona que tiene pecado y que desesperadamente necesita a un Salvador. Y necesitas la palabra. Y que Jesús es tu regalo. Y que vino y te rescató. No hay nada que te va a hacer salvarte, que te va a dar la salvación. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es lo que tú necesitas escuchar. Y necesitas caminar a esa verdad. Y cuando tú aceptas a Jesús, eres nacido otra vez. Algunos de nosotros tenemos esta etapa que crecemos en la iglesia y tenemos esta infancia de crecer en la iglesia. Vimos la semana pasada que personas se bautizaron y, y estaban en diferentes sitios en su fe, pero decidieron decir, voy a seguir a Jesús. Bueno, piensen, ser infantes espirituales necesitan un padre. Necesitan a alguien que esté al lado de ellos y le den lo que necesita, como un niño. No solo necesitas decir yo creo en Jesús, ahora mismo yo no voy a ir de fiesta con mis amigos, no voy a beber, no es eso. Tú necesitas decir oh, ahora necesitas caminar en espíritu y en verdad. Y tienes que decirte qué es lo que Dios dice sobre estas cosas. Y necesitas padres espirituales que te enseñen sobre relaciones, finanzas y otras cosas. Y estos padres espirituales te van a enseñar las cosas que necesitas saber. Necesitas muchas personas como por las mañanas que te puedan enseñar, que puedas hablar con él, cómo ver estas cosas y lo que Dios, lo que Jesús dice. Estos padres espirituales, lo que pasan igual como los infantes, se convierten en niños y puedes empezar a entender y te conviertes más independiente cuando te conviertes en un niño y empiezas a leer la Biblia y ves que necesitas la comunidad, el Evangelio y las personas que aman a Jesús, la gente que vive el estilo, no las personas que nada más van a la iglesia una sola vez. Eso es un tipo de vida intergeneracional. Entras a la comunidad con diferentes personas. No solo escuchas y empiezas a ver el valor en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y después te conviertes en un adulto joven. Y esto es algo que le enseño a los estudiantes. Empiezas a pensar en ti menos. Y ahí ganas, porque como los niños siempre piensan en cómo tú puedes crecer, pero ahora te convierte en vez de pensar en ti mismo, ahora estás pensando en el centro, en Dios. Y ahora empiezas a pensar en todas las cosas que Dios te ha dado. Y empiezas a decir, ok, mamá, papá, ya puedo hacer esto. Y estoy intentando usar los regalos que Dios me ha dado a mí para ti. Y eso es lo que hace un adolescente espiritual. Y mi iglesia y el cuerpo de Cristo y la misión del reino de Dios
estoy creciendo en eso, porque estoy leyendo y estudiando la palabra de Dios y sé lo que Jesús tiene que decir sobre esto y puedo hablar de esto porque estoy creciendo en esto. Y el padre espiritual es alguien que ya no está pensando en ellos mismos, sino que estaba pensando en los niños o los infantes que pueden ayudar a crecer. Y como discípulos pueden hacer otros discípulos. Discípulos que nada más se engordecen escuchando la palabra y haciendo nada. Pero iglesia, lo primero que tienes que hacer es crecer. Crecer en la palabra. Pero eso está en ti. Y eso es lo que Paul dice, tienes que crecer. Y en vez de ver Netflix, deberías de leer lo que dice la palabra sobre tu matrimonio, tu relación, tu matrimonio y tu propósito. Eres como un niño esperando por su padre, pero no, tienes que unirte, unificarte y crecer. Y este es el problema. Primero que nada, tienes que crecer y madurar. ¿Qué es lo que dice Paul? Si no creces, no te vas a dar de cuenta de las doctrinas falsas, astucias humanas y esquemas, y van a estar vulnerables a estas cosas con flechas y no van a tener escudos y van a creer y van a ser influidos. Y quiero que vean la aplicación de esto. Estaba enseñando a los jóvenes de posmodernismo. Si estás en la iglesia y no sabes lo que es, bueno, está en todos los lados y es algo que no es bíblico. Y esto es lo que dice: tu verdad y mi verdad son verdades. Bueno, esto es lo que los niños están comiendo, que tú eres bueno y tu familia y la sociedad son los que te hacen malo. Pero la verdad es que tú de verdad eres bien, bien bueno. Pero eso no es la verdad. Y la Biblia no es autoritaria. Esto no es verdad. Este libro no es verdadero. Esto no es ni lo que la ciencia dice, es lo que tú sientes lo verdadero. Tú no necesitas creer lo que dice este libro. Este libro es viejo, sino lo que tú sientes es lo verdadero. Como tú te sientes es donde está el valor. Y como tú eres un niño en tus creencias, eso suena muy bien. Pero esto es lo que pasa. Pero yo voy a dejar la iglesia porque no le interesa de verdad cómo yo me siento. Y nosotros crecemos diciendo, nosotros no vamos a ver cómo el mundo ve las cosas. Son mentiras del enemigo porque nosotros creemos en Jesús. Porque entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Y no digo eso porque es una opinión. Mi Dios me rescató. Si no porque haría algo así, si no fuera suficiente, y me odio, no es Jesús. Estoy perdido. Iglesia, tenemos que ver y llamar a eso. Porque Dios nos dice que van a haber doctrinas falsas y necesitamos saber la verdad, porque Dios que me ama dice cuál es la verdad, porque me voy a enfocar en mi familia, en mi vida, en lo que es la verdad, lo que dice Dios. Y si yo no sé lo que Dios dice, lo que la Biblia dice, eso va a sonar muy bien lo que el mundo dice. Por supuesto que a Dios le interesa cómo yo me siento. Y necesitas tener cautivos todos esos pensamientos que no son verdaderos. Tienes que preguntarte, ¿esto es lo que Dios dice de mí? ¿Esto es lo que Jesús dice de mí? Porque tus pensamientos te llevan y te llevan lejos. Y no lo puedes entretener. Tienes que saber lo que Dios dice. Y este es el segundo punto. Tenemos que crecer en la verdad. El verso 15 dice, necesitamos crecer en la verdad. En cambio, en vez de creer estos esquemas, porque no sabes lo que Dios dijo y no estás siguiendo el espíritu de la verdad. Dice, en cambio, hablaremos de la verdad con amor y así crecemos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Si tienes un subraya,
resáltalo y regresa a esta escritura, porque necesitamos hablar de la verdad. Y esto es algo en lo que estaba pensando cuando me estaba preparando para este sermón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa. Esto es lo que pienso que significa. Para poder hablar en verdad y en amor, necesitas saber la verdad y el amor. O estás hablando de tu verdad y de tu amor, que es condicional. Entonces esto es lo que tenemos que hacer, que es la verdad. En Cristo, en mi mente tengo que saber lo que Dios dice. En orden para saber lo que es la verdad, necesito saber lo que Él dice. No es mi verdad, no son las cosas que yo siento, es el Dios de la universidad, lo que hizo todo, el que dice, esta es la verdad, esto es lo que es bueno. Así que yo necesito saber lo que Él dice. Cuando yo estoy alrededor de gente, yo necesito saber y decir las cosas que son verdaderas. Y también necesito saber amor y cómo Dios y Jesús ve a la gente sin mi orgullo. Pero los puedo ver como Jesús los ve y puedo hablar con ellos en la forma de que Jesús les puede hablar a ellos. Así que puedo ver en la escritura para poder ir donde de ellos, la forma que Dios Jesús tiene estos encuentros con ellos. Él usa preguntas y puede ver su corazón y sus antecedentes y así puedo verlos en la misma forma. Les puede dar la fe de su enseñanza. Vamos a hablar de verdad, porque esto se necesita. Bueno, en Jesús hay unidad. Cuando crecemos y estamos anclados a lo que dice Jesucristo. Bueno, en el pasado año esto he visto que el enemigo ha usado diferentes cosas. No ha sido un político, una persona, ha sido el enemigo. Y él ha puesto muchas diferentes cosas para poder dividir a la iglesia. Y cuando la iglesia no está anclada en Cristo, puede venir y decir, esto importa más que Jesús. Y voy a poner por quién votaron. Y voy a ver cómo se destruyen. O tal vez voy a poner el pigmento de su piel en el medio y voy a ver cómo se destruyen. O si tienes la oportunidad o no. Y él dice, mira, cualquier cosa menos Jesús. Cualquier cosa menos Jesús. Y esta es una conversación que tenemos que tener sobre el reino de Dios. Y si no, ¿por qué no la estamos teniendo? Bueno, tienes que preguntarte, esto es una convicción que tengo en mi vida. ¿Jesús le importa alguna de estas cosas? No. Este es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el autor, y viene en su piel y dice, cualquier cosa que Jesús pudo hacer, lo pudo haber hecho. Si él hubiera querido gobernar a Roma, nada más lo pudo haber hecho. Los ángeles pudieran aparecido y lo pudo haber hecho. Pude haber cambiado gobierno, cambiar gente, y el enemigo quiso tentarlo con todas estas cosas y él dijo, no, yo vine por el reino. Este no es nuestro hogar, esta no es nuestra misión. La misión es el reino de Dios. Estoy haciendo tesoros para Dios. Yo no me voy a preocupar por las conversaciones que están pasando. Si algo me entretiene en las conversaciones que no tienen que ver nada con Dios, no puedo pensar en esas cosas, ya no. Como por, como él, como él estaba enojado con Esteban y lo apedreó por doctrinas. Estoy molesto con las personas, con la forma que piensa y con sus doctrinas, con sus pólizas y todas estas cosas que no es nuestra misión. Y Paul dijo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganar. Y usamos sabiduría, pero nuestras conversaciones son diferentes, porque tienen que estar ancladas en Cristo. Sino que estamos haciendo con esto. No sé, pero Dios, perdónanos, porque esto es la cosa. Porque todas esas cosas que el enemigo ha plantado en la iglesia para dividirnos
tiene algunas verdades en ella, pero no son para unidad o para crecer la iglesia. Y lo más triste de todo esto, ¿de verdad importa? Y Paul dice que esta es una de las medidas en el camino de Dios. Tenemos muchos niños, jóvenes que tienen valores equivocados, creencias equivocadas, porque no estamos pensando en Jesús, estamos pensando en retirarnos o la próxima generación o cualquier otra cosa, porque eso tiene más valor. Esas cosas se convierten más valuables que Cristo. Pero ¿qué Jesús tiene que decir? Jesús dice de esto. Y esta es la buena nueva. Que las cosas que el mundo le tiene miedo, nosotros no le tenemos que tener miedo en Cristo. Y Él me llama a ser más que todas esas cosas. Y este Dios puede ser una utopía sin Cristo. Pero yo no me puedo preocupar en eso porque yo sé que Él regresa por mí. Por nosotros, porque este mundo está roto. Que necesita a Jesús. No necesita pólizas, necesita a Jesús. Y no importa si la iglesia está acosada o no, porque Jesús es el Rey y la iglesia va a crecer. Y así nosotros peleamos por la verdad y representamos a Jesús y sacamos a nuestro orgullo de la conversación. Y que Jesús verdaderamente le importa. Señor, ayúdame a poner primero en lo que tú quieres que yo ponga primero. Y si tú detestas a tu vecino, porque ellos tienen la forma de ver diferente a el mundo y están pecando, y tú eres un creyente, estás pecando, porque no estás peleando con su opinión y tú sabes cómo hacerlos libres de eso. Y yo puedo hacer todas las cosas por las buenas nuevas. No voy a ser como los niños que hacen berrinche por orgullo, porque pienso que estoy bien. Tú me puedes decir a mí que Jesús solo habló con personas que pensaban de la misma manera que Él. ¿Ves cómo trabaja eso? Jesús nunca corrió de personas que estaban enfermas. Va a sonar extraño, pero Jesús nunca corrió lejos de eso, sino corrió hacia el mundo. Y eso es convicción. Y esto es otra cosa que Jesús dijo. Tenemos que crecer en amor. Verso 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está santo y lleno de amor. Entonces estamos llamados a crecer, a madurar y a entender la verdad y a entender el amor como cuerpo de Dios. Esta serie se llama Yo amo iglesia, porque tenemos que amarnos mejor y crecer en amor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pasar tiempo con nosotros mismos. Y a esto que, algo que me molestó en este pasado año, si alguien en las noticias dice que se supone que tú, que odies a tu hermano, entonces yo tomo a esta persona que no conozco y yo voy a dejar que me impacte cómo yo me siento de mis hermanos y hermanas en Cristo. En vez tenemos que hacer la vida juntos. Nos amamos, nos sacrificamos y servimos juntos. Y no hay nada que el enemigo que pueda hacer para romper eso. Y podemos ser rápidamente vulnerables con nosotros mismos. Porque activamente estamos compartiendo en oración y en búsqueda de Jesús en transformación en Él. No hay miedo, no hay cosas que esconder en esta iglesia porque tenemos que estar en comunidad con nosotros mismos. Por eso cuando hablamos con nosotros mismos y no es el típico vamos a conectarnos en grupo. Este es el valor de nuestra comunidad, de las cosas de infinidad, de las mujeres, de los hombres, de los niños. Son las herramientas para que tú puedas hacer eso.
El valor y el goal es que tú puedes estar en una comunidad que está centrada en Dios. Lo que quiero decir es que si tú estás en un grupo y no están centrado en Dios y están hablando en algo que no tiene nada que ver en Jesús, déjanos saber. Y busca otro que sí está centrado en Dios, porque tienes que estar en una comunidad que está hablando del reino de Dios, usando nuestros regalos, que tienen hambre de saber lo que dice la palabra, porque eso es lo que queremos para ustedes, que crezcan, que entiendan quién es Jesús. Y ustedes los que no están en comunidad, no es algo que puede checar de que ya está hecho. Porque ser discípulo es algo que es algo de vida, porque necesitas seguir creciendo hasta que estés con nuestro Dios. Porque mis regalos de enseñanza no van a ser útiles para cuando Jesús llegue. Bueno, seminario, bueno, Jesús está en el auditorio y Pastor John está en el loft. Lo más seguro yo puedo decir, bueno, me estoy perdiendo lo que está pasando allá. Me voy. Hay muchas cosas que Jesús puede decir en estas situaciones. Hay tantas cosas hermosas que se pueden decir si tú estás en tu closet, que estás llorando y orando por cosas que le están pasando a tus hermanos, por alguien que no eres tú. Qué raro es eso. Si tú estar con ellos en esas batallas, qué unida estaría la iglesia si todos nosotros oramos por cada uno de nosotros. Orar según la palabra, que Jesús nos transforme, edificarnos en amor. Por eso es que tenemos a Jesús. Porque si fuera algo que no necesitábamos, te podemos decir, venga los domingos y no necesitas regresar. Necesitas algo más de decir que amas a Jesús. No solo decir que amas a Jesús, sino también vivirlo. Escuché esto de un pastor, que la primera iglesia no se llamaba iglesia, sino se llamaba el camino. La iglesia primitiva se llamaba el camino. Increíble. Si ibas a donde ellos te enseñaban a Jesús. Si ibas a un evento, te hablaban de cómo era Jesús, cómo te transformaba. Si ibas a los eventos de las mujeres, te hablaban de Jesús. Si ibas a diferentes sitios, te hablaban de Jesús. No importa dónde fuera, te apuntaba a Jesús. ¿Y qué nosotros hicimos? Se llamaba el camino. Imagínate que César enviaba espías a ver lo que pasaba, enviaba a filósofos y escribía a César qué era lo que estaba pasando como espía y veían y escribían en las letras a los títulos. Yo creo que eso está mal. Y era un espía y le decían en las cartas, no, a ellos no les importa a lo que a los demás les importa. No le importa ser súper rico, pasar todo el tiempo en Netflix todo el día. No le importa hacer diferentes cosas, sino su mundo era totalmente diferente. Sus energías y todas esas cosas eran bien extraños. Lo que ellos están reportando para otra vez para Caesar, y Caesar tenía toda la razón. Y se quedaron con Roma en un centenario y nadie los va a parar, porque tú no puedes parar el Espíritu de Dios. Y dicen, sus ojos no estaban puestos en cosas del mundo. César eran bien raros, pero nunca hablaban de cosas del mundo, sino se encontraban, y era algo increíble, porque estos son los espías y estaban diciendo la verdad. Se encontraba y ninguno de ellos tenían hambre, porque si alguien tenía hambre le daban de comer. Si no tenía ropa, le daban ropa. No había necesidades entre ellos, porque ellos eran rápidos y estaban centrados en Dios, y sus necesidades las llenaban. Eran creyentes, ellos no tomaban, ellos daban. Prácticamente, esto es una cosa que se me hace difícil. Si tú estás en tu casa y ves algo, ves las necesidades que se pueden ayudar y no las puedes ayudar, es algo que no puedes entender, porque se supone que ayudemos porque estamos a cargo de esto,
porque esto no es mío, esto es de nosotros, esta es la misión. Somos mayordomos de todo esto. Ellos corrían, el primero que llegaban allí, ellos tenían la bendición de amar a esa persona. Y ahí había algo divino entre medio de ellos. El espía llegaba a la iglesia y su conclusión fue, hay algo en estas personas que es divino. Y su reporte sin saber quién, quién era Jesús, que Jesús era bien fuerte ahí. Voy a llamar a la banda que suba. Si el propio espía del gobierno viene a la iglesia aquí y son radicales y quieren cerrarnos, se van y dicen, conocí a Jesús allí. Y son raros y no hablan de la misma forma que nosotros hablamos y no tienen la misma ansiedad que nosotros tenemos, que yo tengo, y hablan con sus vecinos y aman a Jesús ellos son sobre todo eso, sobre Jesús. Imagina si pudiéramos hacer solo eso, caminar en fe y crecer en obediencia con los regalos que Dios unificados en Cristo. Imagina eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nos dice, uno, tenemos que creer y aprender y conectarte, estar en grupos pequeños, tener preguntas y buscar las contestaciones de esas preguntas. Y todavía no he encontrado una pregunta donde no se puede encontrar el carácter de Dios. Y sé que la Biblia específicamente no dice algunas cosas, pero Jesús está aquí. ¿Y quién es? ¿Y a qué es lo que le importa? Y esa pregunta yo la puedo filtrar y con aplicación, con el carácter y la naturaleza de Dios, esto es lo que Dios dice sobre esto. Podemos hacer eso cuando estamos anclados en Dios, filtrar con todas las cosas que vamos a estar expuestos, va a ser la armadura, tenemos que crecer, eso tenemos que crecer y tenemos que estar anclados en la verdad. Y este otoño vamos a empezar una serie nueva de doctrina. Y estoy emocionado por esto porque como pastores nos preguntamos qué es lo que la iglesia necesita. Necesita saber lo que la Biblia dice. Y vamos a hablar todas las semanas y si estás conectado vamos a tener paquetes para las mujeres, para los grupos pequeños y vienes y de verdad lo tomas serios y lo repites y lo ves y pones tus notas en tus espejos. Vas a estar equipado en lo que crees y cómo defenderlo para el invierno. Vamos a hablar de la narratividad de la escritura, algo que está en ataque de la Trinidad, del Espíritu Santo, de Jesús, de todas estas cosas que importan. Y vamos a saltar en esta serie, así que invite a los cristianos o personas que están tibias, que dejaron la iglesia por la hipocresía. Y les tienes que decir, no, regresas, porque Jesús todavía está ahí. Esto es con lo que quiero terminar, porque quiero hacer esto práctico. Recuerda que le hablé de Paul y le dije que Paul estaba tan molesto sobre la doctrina, pero después Paul conoció a Jesús. Y esta es mi oración para todos. Paul se volvió intocable. ¿Cómo se vería si toditos nosotros fuéramos intocables? Déjame probarlo a ustedes. Paul, te vamos a matar por tu fe. Porque para mí el vivir en Cristo y morir es ganar. Ok, no te vamos a matar, te vamos a llevar a la cárcel. Ok, bueno, antes que el terremoto venga y paredes se caigan, vamos a salvar a todos los guardias. Vamos, iglesia, ¿me puedes escuchar? Los guardias van a ser salvos. Vamos. ¿Cómo tú puedes hacer el impacto en Paul? Pero ese guardia no ve las cosas de tu misma manera. Pero eso no es nada, porque yo estoy anclado en Dios, porque yo soy salvado. ¿Qué el mundo puede hacer con Paul? Él es intocable porque él está enfocado en el reino de Dios y nada lo va a mantener fuera
alejado de Dios, porque Él es remedido. Máteme, voy a estar con Jesús. Póngame en prisión, voy a salvar a todo el mundo. Ese es el gol de nosotros, iglesia, de ser unificados y crecer en esa verdad y ser intocables y crecer en esa verdad. Y somos transformados y hay algo divino entre medio de nosotros. Y por eso es que yo amo a mi iglesia. Y por eso es que yo oro que nuestra iglesia se convierta en eso. Y voy a terminar con esto. Hay algo en contra de nuestra creencia. Y porque la gente quiere ser aprobada por la otra gente, en vez de ser honorar a Dios y ser obedientes, dicen voy a poner la Biblia abajo y no la voy a recoger. ¿Qué tú quieres que lo que yo diga? Y eso es algo que nunca haremos aquí. Porque cuando abandonamos esto, somos igual que el mundo sin esperanza. Y voy a terminar en oración diciendo esto. Quiero que se revuelquen y piensen en esto, en esta convicción que tengo en mi corazón. En este pasado año tengo que volver a la comunidad porque he estado lejos de la comunidad. No he estado cerca de mis hermanos y hermanas en Cristo. Así que vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria, vamos a darle este tiempo a Dios. Vamos a confesarnos, vamos a orar. Los amo mucho a ustedes. Vamos a orar. Jesús, oramos ahora. Que nos bendiga. Y le damos gracias a todos los que dan a la misión y a tu reino. Y te doy gracias por la obediencia que le has dado a ellos. Y oro que nos dé deseo de dar más para tu reino. Qué privilegio, qué regalo dar a algo que es eterno. Te quiero dar las gracias por todas las personas que nos están viendo en línea y todos los que están en este cuarto. Y oramos para que nos puedas unificar como solo tú, nuestro Dios, puede hacerlo. Y nos aguantamos de esa promesa. Oramos en tu nombre. Amén.